¿Cómo está el clima donde estás hoy? ¿Soleado, lluvioso, nublado? Comenta abajo. Eran 2 semanas después del Día de Acción de Gracias, hacía tanto frío que las ventanas habían comenzado a sudar por dentro, y mis dedos se acalambraban solo por llevar los comestibles desde el coche. Estaba en medio de ordenar facturas en la mesa de mi cocina, la mitad de las cuales ni siquiera eran mías, por cierto, cuando mi teléfono vibró. Era mi madre. En el segundo en que vi su nombre en la pantalla, sentí ese pellizco detrás de los ojos, ya sabes, esa presión sorda que te advierte: prepárate, estás a punto de recibir una dosis de culpa. Contesté, tratando de sonar alegre, porque Dios no quiera que no ponga un tono alegre para la mujer que ha estado con los ojos vendados emocionalmente durante unos 60 años. Comenzó con las formalidades, preguntándome si me estaba manteniendo abrigada y si había probado esa receta de chili en olla de cocción lenta que Melissa publicó. Dije que sí a ambas, aunque no lo había hecho, y luego esperé, porque la charla trivial y agradable siempre es solo el telón de entrada. Efectivamente, se quedó callada. Luego vino esa inhalación ensayada. Cariño, quería hablar contigo sobre la Navidad de este año. No dije nada. Simplemente me moví en mi silla y miré por la ventana el árbol de arce desnudo en mi jardín. Había perdido su última hoja durante una tormenta de viento la semana pasada, y ahora estaba allí parado como si se hubiera rendido. ¿Lo envidiaba? Ella continuó, con su voz cantarina de una manera demasiado forzada que decía: no quiero lastimarte, pero estoy a punto de hacerlo. ¿Tu hermana? Bueno, está preocupada, dijo. Le preocupa que los niños estén rodeados de demasiada tensión este año. Ella cree que podría no ser bueno para ellos. Siente que has estado emocionalmente agotadora últimamente. Emocionalmente agotadora. La frase era tan específica, tan cuidadosamente elegida. Casi podía escuchar la voz de Melissa en la boca de mi madre. Déjenme decirles algo, me he tragado mucho a lo largo de los años. He asentido y sonreído mientras Melissa llegaba 1 hora tarde a las cenas familiares con alguna nueva historia de crisis dramática. He pagado su maldito tratamiento de conducto, su seguro de coche e incluso ese clarinete de segunda mano que su hijo nunca tocó después del 5º grado. He sido la terapeuta, la banquera, la niñera, la madre suplente cuando necesitaba espacio, y ahora, de repente, ¿soy demasiado agotadora emocionalmente? Podría haber dicho algo sarcástico. Podría haberle preguntado a mi madre si Melissa también le dijo que yo le había pagado el alquiler los últimos 3 diciembres, o si mencionó que cuando su hija tuvo neumonía, fui yo quien estuvo sentado en la sala de emergencias durante 9 horas porque Melissa tenía una cena con un cliente que no podía reprogramar. Podría haberle recordado que la única razón por la que su precioso pavo navideño se cocina es porque yo empiezo a prepararlo a las 7 de la mañana mientras Melissa aparece maquillada a las 12 del mediodía, sosteniendo un croissant de Starbucks a medio comer como si nos estuviera haciendo un favor al existir. Pero no dije nada de eso. Simplemente me reí, no con amargura, no con ira, solo esta risa silenciosa y desgastada que salió como vapor de una tubería rota. Está bien, dije. Luego colgué. Y en ese mismo instante, algo cambió en mí, no de la manera dramática de fuego y azufre que se ve en las películas, más bien como un cambio cansado, casi misericordioso, como finalmente quitarse un par de zapatos que te han estado rozando los pies durante 20 años. Me senté allí en mi cocina durante mucho tiempo, con el teléfono en mi regazo, mirando las facturas de servicios públicos sin pagar esparcidas sobre la mesa, 2 de ellas con el nombre de Melissa. Ella había estado en mi plan familiar desde que tuvo su segundo hijo y la echaron del seguro de su marido. Nunca lo había mencionado, nunca la había hecho sentir mal por ello. Simplemente lo asumí porque eso es lo que hago. Pero sentada allí en ese silencio, con la palabra agotadora emocionalmente resonando en mi cabeza como una campana de iglesia rota, me di cuenta de algo: no me veían. Nunca tuvieron que hacerlo. Para ellos, yo era un grifo, apoyo emocional a la carta. Me abrían cuando necesitaban calor, o dinero, o un hombro para llorar. Me cerraban cuando yo lloraba. Fui al cajón y saqué un bolígrafo. Empecé a hacer una lista, no de regalos, no de comestibles, una lista de cosas que iba a cortar: seguro, fondo de matrícula, incluso la cuenta de ahorros de emergencia que había mantenido a mi nombre por si acaso Melissa volvía a meter la pata y necesitaba que la rescataran. No me sentía vengativa.
Me sentía limpia. Pero aquí está la parte que no puedo dejar de repetir, la parte que no puedo entender, ¿por qué tardé tanto en reaccionar? ¿Por qué se necesitó una frase, agotadora emocionalmente, para deshacer 4 décadas de mantener unida a esta familia? O tal vez la mejor pregunta es esta, ¿por qué todo el mundo espera que la fuerte nunca necesite nada, y cuando finalmente lo hace, por qué la llaman una carga? No lloré esa noche. Me serví una copa de tinto, apagué mi teléfono y cené de pie en la encimera con mi bata. Algo se había roto, pero por una vez, no era yo. No te despiertas un día y decides ser la decepción de la familia. Esa etiqueta se cose en tu espalda lentamente, puntada por puntada invisible, hasta que un día estás de pie en una cena navideña cortando un pavo con tus propias manos mientras todos esperan tu colapso. Se convierte en tu papel, tu actuación esperada, y Dios te ayude si no proporcionas el caos suficiente para que se sientan mejor consigo mismos. Eso es de lo que la gente no habla. Algunas familias necesitan un chivo expiatorio como otras necesitan un postre. Al crecer, yo no era la oveja negra. Era el papel pintado. Era la que se vestía sola para la escuela, la que hacía macarrones con queso de caja cuando mamá olvidaba cocinar, y la que aspiraba las escaleras, no porque nadie me lo pidiera, sino porque no soportaba el crujido de los cereales viejos y blandos bajo mis pies. Era la tranquila, la capaz. Melissa, por otro lado, era el hermoso desastre. Desde el minuto en que pudo hablar con frases completas, tuvo hoyuelos y drama, una combinación asesina en una familia que confundía la atención con el afecto. Cuando se rompió la clavícula al caerse del columpio, habrías pensado que era una heroína de guerra. Yo me astillé un diente una vez durante la clase de gimnasia y estuve sentada durante la clase de matemáticas sangrando en una toalla de papel. Nadie se dio cuenta hasta que la enfermera llamó a casa. Melissa siempre supo cómo convertir su fragilidad en un arma. Lloraba a la orden. Mentía sin pestañear. Convertía cada pequeño inconveniente en una tragedia shakespeariana, y cada habitación en la que entraba se inclinaba hacia ella como una flor hacia el sol. Y mientras todo eso sucedía, yo estaba en segundo plano haciendo los deberes en silencio, aprendiendo a guardarme mis sentimientos para mí misma porque simplemente no había espacio suficiente para que ambas tuviéramos problemas. Cuando éramos adolescentes, el patrón se había concretado. Pillaron a Melissa escapándose, me dijeron que fuera una mejor influencia. Melissa suspendió álgebra 2 veces, me llamaron egoísta por no ayudarla más. Cuando entré en la universidad fuera del estado con una beca parcial, mi madre lloró como si estuviera abandonando a la familia. ¿Qué se supone que haga Melissa sin ti?, y preguntó. Y recuerdo haber pensado por primera vez en mi vida que tal vez no era una persona para ella, tal vez solo era una viga de soporte en la casa de Melissa. No me fui lejos, solo a 2 horas de distancia, y volví cada 2 fines de semana como una tonta, lavando la ropa, cuidando al perro, llevando a Melissa a almorzar, pagando cosas con el dinero que ganaba dando clases particulares. Incluso la ayudé a solicitar la universidad comunitaria, rellené su FAFSA mientras ella fumaba afuera y me llamaba controladora. Cuando lo dejó después de un semestre, mis padres nunca la culparon. Dijeron que la escuela no era para todos, y tal vez solo necesitaba tiempo. Mientras tanto, cuando saqué mi primer C en química orgánica, mi padre dijo que tal vez no estaba hecha para la medicina. Terminé cambiando de especialidad porque no podía soportar la presión. Les dije a todos que era mi decisión. No lo fue. Mis 20 fueron un torbellino de control de daños. Melissa se quedó embarazada a los 23, y el padre desapareció antes de que naciera el bebé. Fui yo quien la llevó a las citas prenatales y pagó la cuna que quería. Tomé una licencia sin sueldo para ayudarla a recuperarse de la cesárea. Cuando el bebé tenía cólicos, me quedaba despierta con él mientras ella dormía. Y cuando tuvo su segundo hijo con un tipo diferente 4 años después, la misma historia, nueva cara, volví a estar allí. Nunca lo cuestioné. Nunca la hice sentir mal. Simplemente seguí apareciendo porque eso es lo que haces cuando toda tu identidad se construye en torno a ser la persona confiable. Pero aquí está la verdad que solo recientemente comencé a admitir ante mí misma, nunca me vieron como confiable, simplemente era conveniente. Era útil. Era la que podía absorber la culpa, el trabajo, los sentimientos y seguir funcionando. Pensaban que era irrompible, no porque admiraran mi fuerza, sino porque nunca se molestaron en preguntar cómo estaba.
Recuerdo un día de Acción de Gracias, tal vez hace 6 o 7 años, cuando Melissa llegó 3 horas tarde, visiblemente con resaca, y mi madre todavía le preparó un lugar como si fuera de la realeza. Yo había estado levantada desde las 6 asando verduras y pelando patatas, y nadie siquiera dijo gracias. Pero cuando Melissa se sentó y dijo, «Estoy tan cansada últimamente», mi padre le sirvió una copa de vino y le dijo que se cuidara. Ese fue el momento en que me di cuenta de que podía desangrarme sobre la mesa y aún así me pedirían que pasara la salsa. Así que no siempre fui el problema. Me convertí en el problema en el segundo en que dejé de seguir el juego, en el segundo en que dejé de amortiguar a Melissa y dejar que mamá fingiera que todo estaba bien, en el segundo en que empecé a preguntar, ¿qué pasa conmigo? ¿Quieres saber qué pasa cuando la esponja emocional designada finalmente se escurre? Todo el mundo se moja, y de repente, eres el monstruo. No fue hasta esa llamada navideña en la que me etiquetaron como agotadora emocionalmente, por el pecado de existir fuera de la sombra de Melissa, que finalmente vi todo el maldito libro de jugadas. Habían escrito un papel para mí, me habían elegido para él, aplaudieron cuando me até al guión y luego me echaron del escenario cuando pedí una línea propia. Pues adivinen qué, el espectáculo ha terminado, y no soy yo quien olvidó sus líneas. Hay un tipo de generosidad que no se siente generosa, no realmente, porque no se pide, se espera. Se vuelve invisible, integrada en la tela de tu relación, hasta que la persona a la que estás dando olvida que incluso te cuesta algo. Ese es el tipo de generosidad que hice por Melissa. No era caridad. No era bondad. Era supervivencia. Era mantenimiento. Era obligación disfrazada de amor, y la usé durante años porque nadie más lo iba a hacer. Y en algún momento del camino, ese trabajo no remunerado, no agradecido e interminable se convirtió en un guión al que ni siquiera recordaba haber accedido. Comenzó de forma pequeña, como siempre lo hacen estas cosas. Melissa acababa de tener su primer hijo, Sam, y todavía estaba resolviendo las cosas, que es el código familiar para desmoronarse pero rechazar la ayuda que viene con condiciones. Su trabajo no ofrecía seguro médico. No quería recibir ayuda estatal porque la hacía sentir menos. Así que llamé a mi departamento de RR. La añadí a mi plan y pagué la diferencia de mi bolsillo. No era mucho al principio, $47 al mes, creo, pero se acumuló. Y en el momento en que lo hice, algo cambió. Dejó de hablar de soluciones y empezó a asumir que yo sería la suya. Luego vino el seguro del coche. No podía pagar su prima un mes y lloró por teléfono sobre cómo no podía arriesgarse a conducir sin él, no con Sam en el asiento trasero, no cuando el mundo era tan peligroso. Recuerdo estar parada en medio del supermercado, congelada entre dos tipos de salsa para pasta, escuchándola sollozar y pensando, si digo que no y algo sucede, nunca me lo perdonaré. Así que lo pagué, no solo ese mes, sino todos los meses después de eso, porque una vez que entras en ese papel, es casi imposible volver a salir sin que alguien te acuse de abandono. El plan de matrícula para sus hijos fue idea mía, y ese es el que todavía se me atraganta. Cuando nació su segunda hija, ella, abrí una cuenta de ahorros a nombre de ambos niños y empecé a contribuir a ella cada mes. $50 aquí, 100 allí, a veces más cuando recibía una bonificación o recortaba mis propios gastos. Melissa lo sabía, me dio las gracias una vez y luego actuó como si fuera una herencia garantizada por el universo. Cada vez que el dinero escaseaba, bromeaba, al menos la universidad de los niños está cubierta gracias a la tía Lauren, como si fuera una especie de hada madrina que pedía billetes de $1 en su sueño. Nunca preguntó cómo me las arreglaba, nunca preguntó si estaba ahorrando algo para mí, y no lo estaba, no realmente. Vivía en una casa adosada modesta con muebles que compré de segunda mano y un coche que jadeaba cuando giraba a la izquierda con demasiada fuerza. Dejé pasar las vacaciones, ignoré mis propias necesidades médicas y me salté más de una cosa social porque me preocupaba el dinero de la gasolina. Mientras tanto, Melissa publicaba historias de Instagram de almuerzos y fiestas de cumpleaños, y yo mantenía la boca cerrada porque en el segundo en que dijera algo, incluso insinuara que tal vez necesitaba un poco de ayuda yo misma, la historia cambiaría. Me llamarían dramática, desagradecida, egoísta. No hay palabra para lo que se siente al dar hasta que estás hueca y luego te culpan por ser demasiado cuando pides que te vean.
No hay una categoría clara para lo que pasé, no hay un grupo de apoyo para las personas cuyas vidas fueron silenciosamente sifonadas por las personas a las que se suponía que debían amar. No aparece en las películas o en los anuncios navideños. Nadie habla del hermano que dio todo mientras que el niño dorado tomó y tomó y tomó y aún así pudo llorar por lo difícil que era todo. Llevaba registros, no porque planeara cobrar, sino porque necesitaba recordarme a mí misma que no estaba loca, que no todo estaba en mi cabeza. Tenía hojas de cálculo en mi ordenador con fechas, cantidades y notas. Marzo de 2018, pagué $220 para el copago de la visita a la sala de emergencias de Melissa. Septiembre de 2020, cubrí las tasas de inscripción escolar. Enero de 2022, renové su plan de visión. La lista tenía páginas de largo. Solía mirarla cuando sentía que estaba perdiendo la cabeza, cuando el gaslighting se volvía tan espeso que empecé a preguntarme si realmente era la villana que veían en mí. No compartí esos números con nadie. No estaba buscando elogios, pero necesitaba algo que me anclara a la realidad porque cuando eres la que lleva a todos los demás y aún así encuentran la manera de culparte por su dolor de espalda, puede empezar a sentirse como si realmente fueras el problema. Y aún así, me quedé callada hasta esa llamada de Navidad. Fue entonces cuando abrí la hoja de cálculo, miré cada uno de los dólares que había canalizado silenciosamente a la vida de Melissa, y sentí algo nuevo, no rabia, ni siquiera tristeza, solo este sentido de claridad helado y mecánico, como ver el motor de un coche por primera vez y darte cuenta de que has sido el combustible todo este tiempo. Imprimí esa lista, no para enviarla por correo, no para confrontar a nadie. La imprimí para poder sostenerla en mi mano, un papel lleno de hechos en una familia llena de mentiras. La leí en voz alta como si fuera una escritura sagrada, cada nombre, cada fecha, cada dólar. Y luego hice una nueva lista, una corta, de 3 líneas, cancelar su seguro médico, cerrar el fondo de matrícula, dejar de contestar el teléfono. Puse esa en la nevera. La miraba todas las mañanas como una promesa. Era la única lista que me daba paz. Cuando finalmente llegó la Navidad, mi casa estaba tranquila de una manera a la que no estaba acostumbrada, no pacífica, solo tranquila, como si algo esencial hubiera sido eliminado del aire. No había zumbido de obligación, ni ruido de platos, ni llamadas de recordatorio estridentes de mamá sobre quién traía qué y cuándo, ni niños corriendo por el salón gritando sobre los regalos o peleándose por quién jugaba a la Switch. Éramos solo yo, el horno zumbando de fondo, una taza de café enfriándose en la mesa y la nieve cayendo afuera como si el mundo se hubiera puesto en silencio. No fui a su casa. No envié regalos. Ni siquiera llamé. Y lo que me llamó más la atención que el silencio, más que la ausencia sin peso de todos los deberes que normalmente llenaban las vacaciones, fue esta extraña y amarga constatación: nadie me pidió que fuera. Ni un mensaje de seguimiento, ni una invitación reacia, ni un viaje de culpa de última hora. Melissa había hecho su declaración, mamá había transmitido el mensaje y el veredicto había sido entregado. Era demasiado agotadora emocionalmente para las vacaciones, y eso era todo. Mi presencia, o la falta de ella, fue tratada como una bebida derramada en un mantel, inconveniente, seguro, pero fácilmente limpiada y olvidada si no miras demasiado de cerca. No lloré. No me enfurecí. Pero seguí pensando en Samielle, en la forma en que ella solía colarse en mi regazo y preguntar si Papá Noel podía traer regalos adicionales para su hermano también porque a él no le gusta escribir cartas. Pensé en la forma en que Sam una vez preguntó si podía ir a la obra de teatro de su escuela intermedia porque mamá siempre se va temprano. Me pregunté si notaron que no estaba allí. Me pregunté si les dijeron por qué. Y luego me pregunté si Melissa se había molestado en mencionarme en absoluto. Hay un dolor que viene con ser borrado que es peor que ser odiado. Al menos el odio reconoce tu existencia. Pero esto era diferente. Era una especie de fantasma emocional que ni siquiera venía con una pelea. Nadie exigió una explicación. Nadie dijo, pero espera, ¿qué pasa con Lauren? Simplemente siguieron adelante como si fuera una empleada de temporada que no renovó su contrato. Me preparé una cena de pollo asado, verduras asadas y una porción de tarta de calabaza congelada que había estado guardando desde el Día de Acción de Gracias. No era triste, era eficiente. Incluso encendí una vela por costumbre más que por otra cosa.
Pero cuando me senté a comer, la silla frente a mí se sentía agresivamente vacía, no porque extrañara a alguien, sino porque me recordó cuántas navidades había pasado llenando esa silla para otra persona, Melissa, cuando lloraba por otra ruptura, mamá, cuando fingía no resentir su propia vida, los niños, cuando necesitaban que alguien mirara sus manualidades como si fueran obras maestras. Esa silla nunca fue para mí. No tuve noticias de nadie ese día, ni un solo mensaje, ni siquiera uno de esos vagos mensajes masivos de Feliz Navidad, y eso, más que nada, clavó el último clavo en el ataúd. Porque cuando la gente realmente te ve como esencial, nota tu ausencia. Se acercan, incluso si es incómodo, Pero nadie lo hizo, lo que significaba que o no lo notaron, o peor, lo notaron y no les importó. El día después de Navidad, me desplacé por las redes sociales con esa curiosidad adormecida que tienes cuando ya sabes lo que viene, pero con pruebas de todos modos, solo para confirmar el tamaño de la herida. Melissa había publicado fotos, por supuesto que sí, un carrusel de su familia perfecta reunida alrededor de una fogata, pijamas a juego, sonrisas ensayadas, niños sosteniendo regalos con etiquetas que reconocí porque los había comprado el año pasado. Seguí esperando a ver si alguien me etiquetaba o me mencionaba en los comentarios, tal vez incluso un ojalá estuvieras aquí, que sonaba hueco, pero al menos reconocía mi existencia. Nada. Ni un solo rastro digital de mí permaneció. Pero aquí está la parte que todavía me confunde la cabeza, no sentí que los hubiera perdido. Sentí que finalmente me habían dado el espacio para ver lo que ya era cierto, que nunca había sido un participante pleno en esta familia. Había sido un jugador de rol, una utilidad, y cuando dejé de actuar, simplemente me sacaron del guión. Y, sin embargo, algo inesperado sucedió en los días siguientes. Sin el constante zumbido de sus vidas infiltrándose en la mía, sin la culpa y la obligación y el latigazo emocional que siempre venía con las vacaciones familiares, comencé a notar la forma de mi propia vida. Comencé a dormir mejor. Mi estómago dejó de anudarse en tensión cada vez que mi teléfono vibraba. Comencé a leer de nuevo, realmente a leer, como solía hacerlo en la universidad antes de que mi tiempo libre fuera tragado entero por las necesidades de Melissa. Preparaba café lentamente por las mañanas, escuchaba música que no estaba hecha para niños y caminaba por mi vecindario sin calcular mentalmente cuánto dinero podía ahorrar esa semana si Melissa volvía a llamar llorando. Y en esa quietud, encontré algo que no esperaba, ira. No el tipo que te hace querer gritar o romper cosas. Esto era más silencioso, más pesado. Era el tipo de ira que se asienta en tus huesos y te hace darte cuenta de cuánto tiempo has estado cargando algo que nunca te perteneció. Había sostenido su carga tanto tiempo que olvidé lo que se sentía al sostener solo la mía. Comencé a decirlo en voz alta frente al espejo, solo para escuchar la verdad dicha en algún lugar, no soy el problema. Y cada vez que lo decía, aterrizaba un poco más profundo. El regalo de ser olvidado es que finalmente crea espacio para recordarte a ti mismo. Pero incluso con toda esa claridad, estaría mintiendo si dijera que no quería que alguien, solo una persona, llamara a mi puerta y preguntara por qué no estaba allí, que dijera, notamos que te habías ido, no porque necesitara una disculpa, solo una prueba de que alguna vez había estado realmente allí. Es extraño lo rápido que el mundo sigue girando cuando decides dejar de importarte una mierda. Esperas alguna gran agitación, un trueno, tal vez algún estruendo celestial a medida que el equilibrio cambia, pero no pasa nada, no al principio. El sol todavía sale, el correo todavía llega, la gente todavía conduce como idiotas, y el perro del vecino todavía ladra a las ardillas como si fueran alienígenas invasores. Pero debajo de todo ese ruido de fondo, algo fundamental cambia cuando te eliges a ti mismo después de años de elegir a todos los demás. Esperé exactamente 3 días después de Navidad antes de hacerlo. No me apresuré. No estaba enfadada. Ya ni siquiera estaba emocional. Era como si me hubiera deslizado en una nueva piel, una lúcida, calculadora, de una manera que no reconocía. Me asustó un poco, no porque se sintiera mal, sino porque se sentía tan condenadamente bien. Preparé una taza de té, me senté frente a mi ordenador y abrí todas las pestañas que necesitaba. Mi portal de seguros, el panel de control del Fondo Universitario 529, mi aplicación bancaria. Todas esas líneas de vida que había mantenido silenciosamente en nombre de Melissa estaban justo ahí, a solo unos clics de la extinción. El seguro médico fue lo primero.
Melissa había estado en mi plan durante casi 8 años. 8 años de primas, copagos, descuentos en recetas, limpiezas dentales, exámenes de la vista para ella y los niños, todo facturado a mí porque ella no podía entenderlo y yo era mejor en el papeleo. Nunca la vi abrir su propio correo del seguro. Yo lo hice todo. Incluso la llevé al DMV para actualizar su identificación una vez porque estaba demasiado abrumada para lidiar con eso sola. Cuando el sitio web me preguntó si quería eliminar a un dependiente, dudé, no por culpa, sino por memoria muscular. Nunca había hecho nada en esta familia que no se tratara de la comodidad de otra persona. Me detuve sobre el botón Eliminar dependiente, respiré y hice clic. Eso fue todo. Sin correo electrónico de confirmación, sin advertencia dramática, solo un reconocimiento silencioso e impersonal de que Melissa ahora era oficialmente el problema de otra persona. El siguiente fue el fondo de matrícula de los niños. Ese dolió más, no porque me arrepintiera de haberlo comenzado, sino por lo que representaba. Tenía tantas ganas de darles a Sam y ella algo estable en sus futuros, algo con lo que pudieran contar incluso si su madre fallaba o el mundo se ponía patas arriba. Los imaginé abriendo cartas de aceptación a las universidades y sin entrar en pánico sobre cómo pagarlo. Quería darles la única cosa que nunca tuve, una red de seguridad que no viniera con culpa ni ataduras. Pero después de ese silencio navideño, después de ser borrada de sus vidas sin siquiera una mirada atrás, no podía seguir fingiendo que tenía un lugar en su historia. No cerré el fondo por completo. Simplemente moví el dinero. Lo saqué de sus nombres y lo coloqué en mi propia cuenta de ahorros donde finalmente podría comenzar a funcionar para mí. Tal vez volvería a la escuela, tal vez viajaría, tal vez simplemente lo ahorraría para un día en que la soledad se volviera demasiado fuerte y necesitara comprar silencio en forma de una escapada de fin de semana. La cuestión es que era mío de nuevo, finalmente. Llamé al banco donde tenía una cuenta de emergencia compartida con Melissa. Ese era el último cabo suelto. Lo había creado durante una de sus espirales posteriores a la ruptura cuando estaba convencida de que terminaría en la calle y me rogó que la ayudara a construir algo seguro. Había estado canalizando $50 a la semana durante 5 años. Ella nunca añadió ni un centavo, ni una sola vez. Transferí el saldo completo a mi cuenta personal, la cerré y dejé una sola nota adhesiva en mi nevera donde solían colgar los detalles de la cuenta. Decía, no es tu banco. Cuando todo terminó, me recosté en mi silla y esperé a que la culpa se precipitara, pero no lo hizo. Lo que vino en cambio fue una quietud tan desconocida que al principio la confundí con ansiedad, pero no lo era. Era paz. Era la ausencia de peso. Había cargado con mi hermana, sus hijos, sus miedos y la fe ciega de mis padres en ella durante tanto tiempo que ni siquiera sabía lo que se sentía al ponerme de pie, y ahora aquí estaba, sin cargas, erguida y sin molestias. Por supuesto, el silencio no duró. Comenzó 2 días después, justo antes de Año Nuevo. Sonó mi teléfono. El número de mamá. Dejé que fuera al correo de voz. Dejó uno de esos mensajes performativos, mitad preocupada, mitad crítica, donde pretendía estar preocupada por mí mientras claramente pescaba una confesión. Lauren, cariño, solo quería saber cómo estás. Has estado callada y Melissa dijo que algo anda mal con su seguro. No entiendo. ¿Puedes devolverme la llamada? Esto no es propio de ti. No respondí. Luego vinieron los mensajes de Melissa, no llamadas, mensajes porque, por supuesto, no podía molestarse en escuchar realmente mi voz, no cuando podía convertir el tono en un arma a través del texto. Oye, ¿tocaste el seguro? La cita de ella fue cancelada y estoy recibiendo mensajes de error. ¿Qué está pasando? 2 horas más tarde, ¿en serio me estás fastidiando solo por Navidad? ¿Madura? Eso me hizo reír, como si la mujer que exilió a su propia hermana de la reunión familiar tuviera la audacia de actuar sorprendida cuando las consecuencias finalmente aterrizaron. Los mensajes seguían llegando, primero enojados, luego suplicantes, luego enojados de nuevo, como un ciclo que no podía controlar. No respondí. No le debía una explicación. Por una vez, estaba dejando que el silencio hablara por mí. Al final de la semana, los había bloqueado a todos, Melissa, mamá, incluso el chat grupal familiar que solo se iluminaba cuando alguien necesitaba algo de mí.
No hice un gran anuncio. No hice una rabieta digital ni escribí una despedida dramática. Simplemente salí de la habitación en la que seguían metiéndome y cerré la puerta detrás de mí. ¿Y la parte más loca? No los extrañaba. Ni el ruido, ni la culpa, ni las sonrisas falsas, ni la lealtad unilateral. Extrañaba la idea de ellos, la familia que quería que fueran, pero la realidad. Que se pudra. Había presionado el botón, y por primera vez en mi vida, sentí que finalmente había comenzado a vivir. Enero se coló como un ladrón, todo cielos grises y nieve medio derretida, dejando la acera fangosa y el estado de ánimo aún más fangoso, el tipo de clima que te hace cuestionar tus elecciones si te quedas quieto demasiado tiempo. Por primera vez en quizás 20 años, mi teléfono estaba en silencio. No hay zumbidos en medio de las reuniones, no hay mensajes de texto dramáticos a altas horas de la noche de Melissa, no hay registros con culpa de mamá disfrazados de conversaciones casuales, solo este silencio resonante expansivo que se sentía desconocido y extrañamente amenazante, como estar de pie en una iglesia vacía mucho después de que el sermón haya terminado. Pero la paz, como aprendí rápidamente, no es gratuita. Envía su factura más tarde, envuelta en dudas y sellada con cada rostro que alguna vez has decepcionado. Comenzó la segunda semana de enero cuando terminaron las vacaciones y la gente regresó a sus vidas, excepto que ahora Melissa no podía regresar a la suya como estaba acostumbrada. Fue entonces cuando los mensajes de voz comenzaron a llegar. No los revisé de inmediato. Dejé que se acumularan, 28 al final del mes, algunos de ella, algunos de mamá, incluso uno o dos de números que no reconocí, probablemente Melissa usando líneas desechables o los teléfonos de sus amigas, tratando de pillarme desprevenida. Los escuché todos de una sentada, uno tras otro, un frío domingo por la mañana cuando me sentía más estable de lo habitual. Pensé que estaría insensible a ello, blindada por el silencio que había construido con tanto cuidado, pero me golpeó en oleadas. El primer mensaje fue de mamá. Su voz estaba tensa de preocupación, pero no del tipo genuino. Era la marca de preocupación que enmascara el control, que se aferra a la superioridad moral mientras pretende alcanzar tu mano. Lauren, no sé qué está pasando, pero Melissa está muy molesta. Dijo que los niños perdieron su seguro y ahora no pueden conseguir una cita para el asma de ella. Siempre has sido la responsable. Esto no es propio de ti. Por favor, sea lo que sea esto, arreglémoslo juntas. Esa parte, siempre has sido la responsable, fue el golpe final. No era un cumplido, era una correa. Luego vino la voz de Melissa, ya tambaleándose en ese borde familiar entre la tristeza performativa y la rabia. No entiendo lo que estás haciendo. ¿Simplemente nos cortaste? ¿Después de todo lo que he pasado? Crees que me estás castigando, pero estás hiriendo a los niños. ¿Te importan siquiera? ¿Te importa alguien más que tú misma? Su voz se quebró al final, como si lo hubiera planeado, como si supiera que el momento aterrizaría más fuerte si pudiera cronometrar sus lágrimas justo a tiempo. Tal vez incluso practicó. No lo descartaría. Ella siempre fue su propia mejor actriz. Lo que destacó en cada mensaje, sin embargo, no fue lo que dijeron, sino lo que no dijeron. Ni una sola persona preguntó si yo estaba bien. Ni una sola voz, ni una sola sílaba dedicada a preguntarse cómo había llegado a este punto o por qué finalmente había decidido que ya era suficiente. El enfoque estaba completamente en lo que había quitado, los beneficios, el dinero, el sentido de control. Su mundo había cambiado, y estaban tratando de meterme de nuevo en mi antiguo lugar para que pudiera girar correctamente de nuevo. Pero no iba a ir. No podía, porque la verdad era que me había ido mucho antes de bloquear sus números. Simplemente lo hice oficial. Un mensaje de voz de Melissa destacó más que los otros. Llegó a mediados de mes. Su voz era más baja, más lenta, casi ensayada. No te estoy pidiendo que lo arregles todo, ¿de acuerdo? Solo necesito que pienses en lo que esto les está haciendo a los niños. Ella lloró cuando descubrió que no podía ver a su dentista. ¿Te extraña? Sam preguntó por qué no lo llamaste para su cumpleaños. ¿De verdad quieres que crezcan pensando que su tía los abandonó? Ahí estaba, esa arma final,
no su dolor, no la confusión de mamá, los niños, mis ahijados, las únicas dos personas que alguna vez había amado en esa familia sin condiciones. Pausé el mensaje y me senté en el borde del sofá mirando al suelo como si pudiera tener una respuesta enterrada en la veta de la madera. Podía ver la cara de ella, la forma en que agarraba mi mano en el supermercado como si estuviera preocupada de que me fuera flotando, y las preguntas silenciosas y serias de Sam sobre el mundo que siempre me pillaban desprevenida. No tenía ninguna duda de que me extrañaban. Tampoco tenía ninguna duda de que estaban siendo utilizados como piezas de ajedrez en un juego que ni siquiera sabían que estaban jugando. No los estaba castigando, pero sí, estaban atrapados en las consecuencias, y esa culpa se envolvió alrededor de mis costillas como una sábana mojada, pesada y sofocante. Pero aquí está lo que nadie quiere decir en voz alta: a veces protegerte a ti mismo significa lastimar a alguien más. No hay una forma limpia de desenredar una red de codependencia sin romper algunos hilos, y en este caso, Melissa había tejido a esos niños en su historia tan fuertemente que no podía liberarme sin también soltarlos. Los convirtió en rehenes de su narrativa. Esa nunca fue mi elección. Al final del último mensaje de voz, me sentí hueca, no devastada, no triunfante, simplemente vacía. No había más súplicas que funcionaran conmigo, no más viajes de culpa que ya no hubiera hecho. Borré los mensajes, todos, no porque no importaran, sino porque sí importaban, y necesitaba dejar de permitir que moldearan mis decisiones. Hice una regla ese día: no más historias del otro lado, no más culpa de segunda mano. Si alguien quería hablar conmigo, tendría que aparecer sin culpa, sin tristeza ensayada y sin arrastrar a los niños como rehenes emocionales. Dudaba que alguien me hiciera caso, pero ese era el punto. Me había construido una pequeña y tranquila isla, y por primera vez en años, no estaba nadando hacia nadie más. Para cuando la primavera comenzó a abrirse paso a través de la helada y los primeros brotes verdes tercos comenzaron a abrirse paso fuera del suelo congelado, ya había pasado 3 meses completos sin una sola conversación real con mi familia. La casa estaba más limpia de lo que nunca había estado. El silencio se había vuelto familiar, como un viejo amigo con una voz suave, e incluso mi respiración había cambiado, más profunda, más lenta, ya no tensa con la anticipación de algún desastre entrante disfrazado de una llamada telefónica. Era un tipo de vida tranquila, no emocionante, no dramática, pero estable de una manera que no sabía que se me permitía desear. Me despertaba antes de la alarma, preparaba café sin mirar mi teléfono, me sentaba junto a la ventana con un libro o un cuaderno y escuchaba el viento raspar contra el revestimiento como si tuviera algo que decir, pero sin ninguna urgencia real por decirlo. En esos momentos, sentía algo que no había sentido desde que era una adolescente sentada sola en el autobús escolar, presente pero no observada, real pero intocada por la historia de nadie más. Pero no importa cuán fuertemente cierres la puerta a una familia, los ecos aún encuentran su camino a través de las grietas. Una mañana a finales de marzo, mientras vaciaba la última caja del armario del pasillo, viejas bufandas, cables de extensión enredados y un par de zapatos de niña de Melissa que había dejado atrás hace años, encontré un dibujo doblado, arrugado y amarillento en los bordes, con 2 tías Lawrence garabateado en letras torcidas. Era de ella, claramente, de cuando tenía 4 o 5 años, una figura de palo desequilibrada cogida de la mano con otra, ambas sonriendo bajo un sol que tenía demasiados rayos. En el reverso, en lápiz tenue, había escrito: gracias por amarme incluso cuando derramé el jugo. Aunque no lloré. Sentí que debería haberlo hecho. Simplemente me senté allí en el suelo, con el dibujo en mi regazo, y sentí esa complicada quemadura detrás de mis costillas, el tipo de dolor que no pide lágrimas pero te deja hueco de todos modos. Guardé el dibujo en el fondo de un cajón y no hablé por el resto del día. La parte más difícil no ha sido el silencio. Ha sido el saber que en algún lugar de la casa de Melissa, la versión de mí que existe es una sombra distorsionada, amargada, dramática, despiadada. Imagino la historia que le cuenta a sus amigos, a sus hijos, tal vez incluso a sí misma, sobre la hermana que reaccionó exageradamente durante la Navidad y decidió destruir todo por despecho. Sé lo fácil que es reescribir una historia cuando la otra persona se niega a aparecer y defender su capítulo. Y he aceptado que no voy a obtener el tipo de cierre que la mayoría de la gente espera. No habrá disculpas, ni rendición de cuentas, ni un momento perfecto en el que alguien finalmente diga: nos equivocamos contigo. Pero también he llegado a comprender que ya no lo necesito. No necesito ser entendida por personas que solo me vieron cuando era útil.
No necesito ser perdonada por aquellos que nunca preguntaron si me estaba doliendo. La verdad es que he dejado de buscar la validación en lugares que nunca la ofrecieron. Esa comprensión no vino como una epifanía. Se arrastró lentamente, como agua tibia en una tina fría, hasta que un día me di cuenta de que ya no revisaba mi teléfono esperando un mensaje que pudiera redimirlos. Aún así, hay momentos, pequeños y agudos, en los que la duda se desliza a través de las tablas del piso, como cuando camino por el supermercado y paso por las cajas de jugo que a ella le encantaban, o cuando veo a una familia reír demasiado fuerte en un restaurante, el tipo de alegría caótica y desordenada que solía fingir por el bien de la tradición. Y en esos momentos, me pregunto si tomé la decisión correcta, no porque quiera volver, Dios no, sino porque sé que al elegirme a mí misma, dejé atrás a 2 niños que nunca pidieron ser atrapados en el fuego cruzado. Me pregunto si Sam recuerda la noche en que me quedé despierta ayudándolo a construir su volcán para la feria de ciencias o si comenzó a olvidar la forma en que siempre susurré, tú puedes, antes de que entrara en un examen. Me pregunto si ella todavía le dice a la gente que tiene una tía Lauren o si mi nombre ha comenzado a desvanecerse de sus historias de la forma en que la vieja tiza se desvanece del pavimento después de demasiadas lluvias. No tengo esas respuestas, y tal vez nunca las tenga. Tal vez crecerán y verán a través de la niebla que su madre envolvió alrededor de mi memoria, o tal vez no. Tal vez siempre seré la hermana que se desvaneció, la tía que dejó de aparecer, la mujer que se alejó y nunca miró hacia atrás. Pero la verdad que me susurro a mí misma cuando los ecos se vuelven demasiado fuertes, es que no me alejé porque dejé de amarlos. Me alejé porque finalmente comencé a amarme lo suficiente como para decir no más ser la red de seguridad silenciosa, no más fingir que estaba bien con ser el vertedero emocional de todos, no más sangrar silenciosamente para que alguien más pudiera estar cómodo. Y aquí está la parte que puede sonar fría, pero es honesta, no me arrepiento. Duermo mejor. Sonrío más, incluso si es solo para mí misma. Hago planes que no giran en torno al caos de nadie más. No estoy esperando la próxima crisis. No me estoy preparando para ser culpada por el desorden de otra persona. Simplemente estoy viviendo, en silencio, de manera constante, sola, sí, pero también intacta. Algunos días pienso en escribir una carta, no para explicar, no para disculparme, solo para decirles a los niños que los amo, que todavía los amo. Pero cada vez que tomo una pluma, me detengo, porque sé que Melissa la interceptaría, la retorcería, haría que se tratara de ella, y no le daré ese poder nunca más. No dejaré que convierta mi verdad en otro capítulo de su drama. Así que espero. Espero y vivo y sigo adelante en mi pequeña y tranquila casa con ecos que todavía sacuden las ventanas algunas noches, pero ya no rompen el cristal. Y si un día hay un golpe en mi puerta, no de Melissa, no de mamá, sino de Sam o Elle, crecidos y listos para preguntar qué pasó realmente, la abriré. Les contaré todo, no porque quiera que estén de mi lado, sino porque merecen la verdad. Y tal vez, solo tal vez, vean que elegir la paz sobre la familia no siempre es un acto de crueldad. A veces es la única manera de sobrevivir.